Doc, ahora que usted lo menciona, Barichara Hábitos Saludables es nuestro programa, pero sale en la franja de huellas patiamarillas, entonces estamos hablando de eso, de hacer huella. Pero bueno, Doc, yo creo que ya adentrándonos en el tema y haciendo un preámbulo, nosotros hablamos de educación sexual. Pero de pronto desde ese cliché de que todos decimos educación sexual, pero a lo mejor no sabemos de qué estamos hablando, no conocemos el tema en realidad. Entonces yo quisiera empezar por ahí, doctora, si usted nos puede contar y le puede contar a nuestros televidentes qué es educación sexual, por qué la educación sexual y para qué sirve eso de la educación sexual, si es que sirve para algo. Bueno, si vamos a hablar un poco más técnico, okay. ¿sí? ¿Qué es la educación sexual, profesora Liliana, y para toda la comunidad? ¿Sí? ¿Qué es la educación sexual? Es muy importante tener claro que es un espacio sistemático de enseñanza. ¿Sí? De enseñanza ¿para quién? Para aquellos niños, niñas y adolescentes, ¿sí? Sí. Y es una enseñanza que no viene solamente del sector educativo, es una enseñanza que nace de casa, ¿sí? Es una enseñanza que nace de nuestros padres, porque es que el colegio a uno le educa en la parte de proyecto de vida, por ejemplo, que uno dice quiero estudiar tal cosa para ser abogado, por ejemplo, pero nunca le educa a uno esa enseñanza como tal, como es el tema que estamos tratando el día de hoy, que es la educación sexual. Correcto. El colegio le enseña a uno de otra óptica, pero esta enseñanza nace de casa. Eso es total, ¿sí? Sí. De los valores de casa. Por lo tanto, ¿qué deben hacer nuestros padres desde el hogar? Promover los saberes, promover las habilidades para que nosotros o aquellos adolescentes tomemos unas buenas decisiones, ¿sí? Es eso, que nos enseñen a tomar una decisión en nuestra vida sexual. ¿Sí? La decisión de cómo tomo el tema de la sexualidad, cómo debo enfrentarme a este tema, que es un tema que nadie puede decir, no, es que mi hijo no lo va a enfrentar, es un tema que tenemos que enfrentar, ¿sí? Y que tuvimos, a todos nos toca y nos ha tocado a los que ya hemos de pronto pasado por la etapa de adolescencia, ¿sí? Okay. Y que para unos de pronto fue más difícil, para otros más fácil, pero que necesitamos a nuestros padres ahí. Como yo lo dije hace un momento, yo soy hija única y la verdad... tengo una muy buena comunicación con mi papá y mi mamá y yo creo que eso también es lo que me ha ayudado a llegar donde estoy, porque yo ya estoy terminando una segunda profesión, en mi corta vida que tengo ya 34 años ya he sido gerente 3 veces de hospitales, siento que he hecho muchas cosas, pero ha sido porque de pronto mis padres han estado ahí, me enseñaron que un proyecto de vida se debe construir para un futuro, no para un futuro para los papás, ni para mi familia, es un futuro mío. Porque es que los papás de uno lo acompañan hacia cierta etapa de la vida. Los papás de uno no son eternos. Es triste decirlo, pero es la verdad. Los papás de uno no van a estar ahí todo el tiempo. Llega un momento en la vida que uno va a estar solo y que tiene que enfrentar las decisiones que tomó, sean buenas o sean malas, pero enfrentar las cosas. Entonces el futuro se construye. ¿Y quién lo construye? Uno. Pero ahí necesitamos a nuestros padres. Okay. Eso es muy importante. De manera que abordando entonces el tema de la educación sexual, uno puede entender que es ese enseñar que se debe hacer desde siempre. Desde siempre. Desde siempre. Eso, doctora, ¿en Barichara se requiere enseñar sobre educación sexual? Totalmente, porque la educación sexual no solamente se da en Barichara. Okay. O sea, tenemos que entender que la educación sexual no solamente es que porque en la ciudad tenemos... o hay padres que tienen la mentalidad de que mis hijos viven en Barichara, que es un municipio calmado, tranquilo, están acá donde de pronto no hay tantas exposiciones a cosas malas, por decirlo entre comillas, porque los tenemos acá cerca, pero no, ese es un tabú que tienen nuestros padres, de que porque somos criados, de hecho mis padres también son de vereda, vienen de campo, ¿sí? Y es un tabú que nuestros padres a veces dicen, no, porque vienen ahí, entonces no se necesita. Pero total, se necesita la educación en Barichara desde la parte de la sexualidad. Doctora Dillona, cuando nosotros nos sentamos con el equipo de trabajo a pensar en qué preguntas o cómo abordar este tema, quisimos invitarla para que su merced nos dé la perspectiva desde el sector público.
Sí, porque usted en este momento pues ya nos habló de su vida personal, pero usted está representando una institución pública, detrás de esa institución pública está el Estado colombiano, es decir, las políticas que el Estado colombiano emite para sus niños, jóvenes y adolescentes. Entonces, desde esa perspectiva, doctora, quisiera que nos contara un poquitico cómo el Estado educa para la educación, en la educación sexual. Bueno, como tú lo dices, como representante de una entidad pública, estoy en la obligación de liderar políticas públicas que vienen desde el Ministerio de Salud en este caso, porque es una entidad del Estado de Salud, ¿sí? Y se vienen trabajando desde el Ministerio programas amplios, como lo son el programa de servicios amigables para jóvenes y adolescentes, que es un programa que se lidera desde el orden nacional y tiene que llegar a todos los municipios, que es el acompañar a aquellos jóvenes, y no solamente a los jóvenes, sino a aquellos padres en cómo educar a sus hijos en la parte sexual, y también orientar a aquellos jóvenes en cómo enfrentar y cómo de pronto quitar esos tabús que se traen desde la parte de la sexualidad. Siguiendo en ese tema, cuéntenos un poquito, doctora, ¿de qué se trata el programa Servicios Amigables? El programa de Servicios Amigables es un programa para jóvenes y adolescentes que lo lideran los médicos, las enfermeras profesionales y el psicólogo desde el Plan de Intervenciones Colectivas PIB. Okay. ¿De qué se trata? De que los jóvenes del municipio de Barichara se pueden acercar al hospital de Barichara y solicitar orientación, si quieren con el médico, si quieren con la enfermera. ¿Por qué? Porque si es un niño, se va a sentir más cómodo hablando de ese tema con un médico de sexo masculino. Si es una niña, dirá, no, yo quiero con la enfermera, que de pronto me siento más cómodo hablando del tema. Sí, entonces el hospital brinda ese servicio para que aquel joven se acerque preventivamente, es decir, la idea es antes de, ¿sí? Antes de que de pronto ya sea tarde, porque ya de pronto el joven ya está embarazada, por ejemplo, yéndonos a un extremo, ¿sí? Pero la idea es que antes de se acerquen a la entidad, pregunten de qué se trata, qué son los derechos sexuales, cómo puedo, de pronto alguna duda que tengo, que escuché algo en mi colegio, cómo desenvuelvo la duda, ¿sí? El hospital brinda esa oportunidad. Y también a los padres de familia, ¿cómo oriento a mi hijo que me está haciendo las siguientes preguntas y no sé qué hacer? Se pueden acercar a la entidad, en la oficina de atención al usuario, ahí les indican en qué momento. Es más, yo como gerente estoy liderando un programa para que no tengan que sacar citas para esto, para que se dejen unos espacios en ciertos días de la semana, para que en ese momento esté el profesional esperando a aquel joven que llegue, ¿sí? Los que quieran ir, para que no digan, ay, pero es que no hay citas, es que no encuentro el espacio, sino se viene trabajando en este programa para que de verdad lo utilicemos, porque es muy importante. Doctora, ya para cerrar como este primer capítulo, dejamos un poco la siguiente pregunta para nuestro segundo capítulo, pero como cerrando un poco, no creo que nosotras hagamos así como mitote de las cosas de la nada, pero sí nos preocupa, por ejemplo, el tema que un chico joven, adolescente, 13, 12, 14 años, llegue al hospital a ese tipo de programas y fácilmente le entreguen 2, 3, 4, 5 condones, bueno, no sé, preservativos. ¿Cómo lo entendemos los padres de familia? Porque nosotros estamos es con la concepción de que mi hijo no planifique, que mi hijo no tenga que usar eso, de que mi hijo no tenga que llegar a eso, ¿verdad? Yo entiendo porque de verdad que es lo que yo hablaba hace un momento, no están los padres, yo no soy padre todavía, pero los padres no están preparados para ello. Y yo creo que nunca lo van a estar, ¿no? Porque sus hijos, para los papás seguimos siendo los niños, ¿no? Nunca los papás entienden que nosotros crecemos, ¿sí? Entonces, es ahí donde parte el problema, profesora. Desde la parte pública, yo lo hablo desde el ámbito del hospital. Okay. Es ahí donde nace el problema. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda la disposición y colocamos todas las herramientas necesarias para educar a aquellos niños. ¿Para qué? No solamente los educamos para que sepan qué es la sexualidad, para que no lleguen a cometer un error que de pronto vaya a truncar su proyecto de vida, ¿sí? Y que los padres entiendan que ahí es donde ellos necesitan apoyar a sus hijos. Yo sé que es difícil, lo entiendo, pero es que el hospital también, desde mi gerencia, va a empezar a liderar unos talleres de acompañar a padres y a hijos, allá como para explicar eso. Sí, pues nosotras hicimos como un plan B, pero yo creo que nos queda para el próximo programa, y es
yo no sé, es decir, no sé si es lo mismo que yo le entregue un condón a que yo le enseñe, que era lo que Elizabeth nos hablaba hace un ratito. No lo haga, absténgase, no, pero sí su merced nos daba una conclusión hace un rato y creo que la compartimos y de pronto cerramos de pronto con esa frase, y es: ante la ausencia de los padres de familia debe estar el Estado. Es decir, el Estado hace todas estas políticas públicas porque tiene que regular públicamente una masa de gente, pero los padres debemos estar ahí. Yo siempre he dicho, ante la ausencia del Estado, ante la ausencia de los padres de familia, el Estado debe proveer. Hay cosas con las que uno no está de acuerdo, pero si no estoy de acuerdo, debo hacer mi parte en mi casa. No sé con qué conclusión podamos cerrar Lo este que pasa programa. es que el embarazo en adolescentes, las infecciones de transmisión sexual es una problemática pública. Es por eso que las entidades del Estado estamos ahí. ¿Para qué? Para cuando los padres no están, por X o Y motivo, porque no pueden, porque no quieren, o porque el tiempo de pronto no les da, o porque no existe la confianza entre padre e hijo, ¿sí? Estamos nosotros. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Que el mensaje que le quiero dejar a toda la comunidad: por favor, padres de familia, estén con sus hijos. Y no solamente espere que lleguen la adolescencia para estar ahí. Desde niños empiezan a educarlos en este tema tan importante. Y evitan muchísimos inconvenientes en sus familias, que es truncar el proyecto de vida de sus hijos. Esto nos deja siempre, todos los programas que hemos tenido nos han puesto a reflexionar. Esperamos que así como nosotros acá, cada vez tenemos el anhelo de hacer las cosas mejores para ustedes que están allá en sus casas. Esperamos dejarles esa semillita de reflexión, que hayan pequeñas transformaciones en sus casas. Los invitamos nuevamente a que nos sigan. Ya Jorgito, el profe de Educación Física, nos dejó la tarea con su acompañante del día de hoy, Elizabeth. Entonces, hacer mucha educación física, hacer mucho ejercicio, hacer muchos ejercicios para el alma, hacer muchos ejercicios para el espíritu, y que por favor, bajo toda circunstancia, estemos con nuestros hijos. Algún día somos nosotros los responsables de dar cuentas de lo que hicimos por ellos. Entonces, que tengan un excelente fin de semana. El Señor los bendiga y hasta la próxima.